Libro del Deuteronomio, capítulo 20, versículos 1 a 9. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no les temas, porque el Señor tu Dios, el que te hizo subir del país de Egipto, está contigo. Después los responsables hablarán al pueblo diciendo: ¿hay alguien que haya construido una casa nueva y no la haya estrenado aún? Que se marche y vuelva a su casa, no sea que muera en la guerra y otro la estrene. ¿Hay alguien que haya plantado una viña y no haya hecho la primera vendimia? Que se marche y vuelva a su casa, no sea que muera en la guerra y otro la vendimie. ¿Hay alguien que se haya desposado con una mujer y no la haya recibido en su casa? Que se marche y vuelva a su casa, no sea que muera en la guerra y otro la tome por esposa. Entonces aquí, digamos que el énfasis consiste en lo siguiente: se nos avisa claramente que debemos estar debidamente preparados para la guerra espiritual que hemos de afrontar. ¿No? Eso es una insistencia también que se ha presentado a lo largo del libro en particular del Deuteronomio, aún en los otros libros. Pero sí es fundamental que nosotros estemos siempre preparados para afrontar, como es debido, la guerra espiritual que hemos de atravesar de una u otra manera. Entonces aquí hay un aviso claro de que en efecto hay una guerra, es una guerra espiritual, y nosotros debemos estar en las mejores condiciones posibles para salir victoriosos. En efecto, debemos sumamente estar preparados para combatir en las mejores condiciones. El combate es inevitable. De nosotros va a depender en qué condiciones lo asumimos, en qué condiciones nos encontramos para afrontar, como es debido, este combate. De hecho, la propia ley es estratégicamente hábil para animarnos a prestar un servicio con entusiasmo y por ende sin estar absortos en nuestras humanas preocupaciones. Porque recuerden que el énfasis que se menciona en estos primeros versículos es el hecho de no tener miedo, puesto que el Señor que nos ha liberado, asimismo nos acompaña, nos auxilia y nos protege. ¿O no es verdad que solo se exponen sin miramientos a los peligros aquellos que están debidamente libres de cualquier impulso desordenado? Y eso es lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. O sea, que tengamos un espíritu libre y plenamente consagrado a su servicio. De tal forma que si esto ocurre en nosotros, podremos abordar sin cualquier tipo de desorden el combate correspondiente. Pero la ley, además, es igualmente humanitaria, ya que tiene en cuenta lo siguiente: que uno no vaya a perder los frutos de su propio esfuerzo y, por tanto, que sea otro el que recoja sin esfuerzo los frutos del trabajo ajeno. O sea, digamos que aquí, como es usual en el caso de la Biblia, se suelen conjugar de manera plena tanto lo celestial como lo terrenal. Es decir, la ley no solo nos invita a estar espiritualmente preparados, sino que también toma en cuenta nuestra situación de vida concreta, en este caso terrenal, y menciona que si uno no está, por ejemplo, todavía en las condiciones adecuadas, lo mejor es no prepararse para ese combate. No sea que al final terminemos perdiendo y sea otro el que recoja esos frutos del trabajo ajeno, es decir, en este caso los demonios, ¿no? Los espíritus malignos que pueden arrebatarnos, ya no digamos la victoria, sino incluso lo poco que podamos haber tenido. Por eso es importante que nosotros atendamos a estas dos dimensiones que, vuelvo a insistir, en la Biblia están muy vinculadas, es decir, tanto lo celestial, lo espiritual, como lo terrenal, lo concreto de nuestra situación de vida. Bueno, como menciona Clemente de Alejandría en los Estrómata. Capítulo 20, versículos 10 a 20. Cuando para tomar una ciudad tengas que ponerle sitio durante mucho tiempo, guerreando a su alrededor, no destruyas sus árboles a golpe de hacha, porque de ellos has de comer. No los talarás, porque ¿acaso los árboles del campo son hombres que pueden venir contra ti en el asedio? Solo puedes destruir y talar los árboles que sepas que no dan fruto,
para fabricar con ellos máquinas de asedio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que la venzas. Aquí, mira bien la equiparación que se da entre misericordia y victoria. Se nos está convocando pues a este combate, pero también se da, digamos, este matiz fundamental donde queda involucrada la misericordia. En efecto, rico en humanidad, el Logos Pacífico enseña que no conviene talar ningún árbol de cultivo ni cegar las espigas antes del tiempo de la cosecha, ya que únicamente las echaríamos a perder. O sea, tenemos que esperar también a que las cosas se encuentren en sus mejores condiciones. Y tampoco se pueden arrancar por completo ni los frutos de la plantación, ni de la tierra, ni los del alma. De hecho, tampoco se permite devastar el terreno de los enemigos. ¿Acaso los labradores no sacan provecho de estas ayudas de la ley? Lo importante es conseguir una victoria según su forma perfecta y no según un criterio inaceptable, como afirma también Clemente de Alejandría en los Estrómata. A veces también los conflictos pueden materializarse de una forma más o menos definida. Es decir, también sabemos que el pueblo de Israel tuvo que guerrear, el propio pueblo cristiano ha tenido que guerrear, por ejemplo, a lo largo de la historia, contra algunos musulmanes, o contra los turcos, por ejemplo. Bueno, si esta situación se da, nosotros también debemos no solamente ir a combatir con un afán de destrucción, sino que también se debe aspirar a una victoria según su forma perfecta, que es lo que el Señor también en este caso está mencionando. O sea, no podemos nosotros establecer una lucha bajo cualquier condición. Tenemos que reconocer ese perfil de misericordia que se está ciertamente estipulando, porque no se trata, repito, de un afán destructivo. No es eso lo que aquí está imperando, sino que se imponga la justicia y de esta manera pueda prevalecer la ley aún en asuntos, digámoslo así, meramente humanos. Bueno, como menciona también Clemente de Alejandría en los Estrómata. Capítulo 21, versículos 1 a 14. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tu poder y hagas prisioneros, si ves entre los cautivos a una mujer hermosa, te prendas de ella y deseas tomarla por esposa, la llevarás a tu casa. Ella se rapará la cabeza y se arreglará las uñas. Luego se quitará el vestido de cautiva. Se acomodará en tu casa y hará un duelo por su padre y por su madre un mes completo. Después podrás llegarte a ella y tomarla por mujer, y ella será tu esposa. Si más tarde ya no te complaces en ella, la dejarás irse libre, pero de ninguna manera la venderás por plata, ni la maltratarás, porque la humillaste. Entonces, aquí entendamos dos cosas centrales. La primera, en los tiempos en los que se está escribiendo la ley, las condiciones en torno a la guerra eran terribles. No había ningún criterio de justicia. Y aquí el Señor está apelando a un sentido sumamente humanitario. Es decir, se está, por decirlo así, amoldando a las situaciones concretas que pueden llegar a atravesarse en este mundo. No se trata, pues, de comportarse de la misma manera que lo haría cualquier otra persona, porque recuerden que el pueblo de Dios está basado en una ley que es revelación suya. Esto por una parte. Y por otra, también se atiende a la serie de situaciones que en términos sociales pueden llegar a darse. Por ejemplo, la mujer que ha sido cautiva después, digamos, de alcanzar una victoria, no es un objeto, sigue siendo una persona. Por eso se le manda, ¿no?, al que desee tomarla por esposa, en primer lugar, a que la trate con respeto y no la utilice como una mercancía, como solía hacerse, digamos, fuera del pueblo de Israel. Y al final, algo importante es que se reconoce que en efecto no es un objeto y por eso de ninguna manera se va a vender, ni la tiene que maltratar. Tiene que apegarse también en este caso a la justicia, porque evidentemente hay que actuar con justicia ante Dios y ante los demás.
y vean el señalamiento último, porque la humillaste. O sea, hay una humillación desde el hecho mismo de ser parte, por ejemplo, de una suerte de botín. Aquí el Señor está cambiando también los criterios prácticos que pueden darse en torno a asuntos tan delicados como es la guerra. Mira, la hermosa mujer del enemigo son los despojos de la doctrina pagana. Vean cómo ya estamos también en este nivel espiritual, de la cual debemos ciertamente cortar todo cuanto es indigno. O sea, nosotros estamos llamados a tomar aquellos aspectos valiosos que el Señor ha querido conceder, por ejemplo, en la doctrina pagana. Entonces no podemos privarnos de todo ello. Más bien debemos nosotros de cortar lo que es indigno. Pero no significa que en general la doctrina pagana esté del todo equivocada. Hay cosas que son importantes. Entonces, cualquier cosa que encontremos entre los paganos, debemos preservarlo si es que está dicho y hecho con sabiduría y sana ciencia. También hay una serie de elementos que están hechos con sabiduría y sana ciencia y forman parte de la doctrina pagana. Entonces, es de esto, por ejemplo, nosotros no podemos prescindir. Lo debemos también de tomar y llevar a su verdadera plenitud en torno a la revelación de la verdad, a la luz de la verdad. En todo caso, conviene limpiar lo que encontremos. Así podremos quitar todo lo muerto, es decir, todo aquello que ciertamente no tiene valor alguno. Habría que hacer una labor de discernimiento para decidir, por ejemplo, qué sí y qué no. Pensemos en un gran Santo Tomás de Aquino. ¿Qué hace Santo Tomás de Aquino con Aristóteles? No lo corta por completo, simplemente lo limpia, quita todo aquello que en el planteamiento aristotélico no tendría ningún valor, pero sí se queda con esos destellos o esas perlas de sabiduría que han sido también elaboradas en torno a la doctrina pagana. Entonces, esto es como si se cortaran los cabellos y las uñas de una mujer tomada del botín de los enemigos. Solo entonces, es decir, una vez que se ha hecho esta labor de purificación, esta labor de limpieza que requiere esfuerzo, que requiere discernimiento y que sobre todo implica un profundo compromiso con la verdad, es que podemos hacer la esposa nuestra. Es decir, podremos ciertamente acercarnos a esta doctrina. Llámese paganismo en términos amplios, como menciona Orígenes en las homilías sobre Levítico. Entonces, en todo caso, aquí se destaca la delicadeza que debemos tener en nuestra humana conducta. O sea, si algo debe caracterizar al pueblo de Dios es la delicadeza que asume en torno a todos los asuntos, ya sea a niveles, por ejemplo, intelectuales, como en el caso que mencionamos de la doctrina pagana, o incluso a niveles personales, en el trato pues con las demás personas. Capítulo 21, versículos 14 a 17. Si un hombre tuviera dos mujeres, una muy amada y la otra aborrecida, y ambas le dieran hijos, y el de la aborrecida fuera el hijo primogénito, recuerden la importancia que tiene el primogénito, al llegar el día de dejar sus bienes en herencia a sus hijos, no podrá dar la primogenitura al hijo de la amada, en perjuicio del primogénito de la aborrecida. O sea, no se puede cometer injusticia, por mucho que se ame a una y no a la otra, sino que reconocerá como primogénito al hijo de la aborrecida, para darle doble parte de todo lo que posee, porque él es la primicia de su vigor. Suyo es el derecho de primogenitura. Aquí se habla, por ejemplo, de las cualidades de un alma. En efecto, no es que haya dos almas, sino que más bien se hace referencia a dos cualidades opuestas de una sola alma. Recuerden, el alma humana es una, pero tiene, por ejemplo, dos cualidades opuestas. Existe ciertamente en el alma un aspecto amable que desea las cosas agradables. Esta parte, por ejemplo, es pues la que huye de la fatiga, evita las contrariedades y sobre todo nunca descuida el juicio de Dios. Es una tendencia que está presente en el alma humana. Por eso es que entonces es amable.
ya que esta tendencia, esta parte, esta cualidad del alma siempre se recrea en el bien de su creador. Por el contrario, el otro aspecto del alma es más bien triste, ya que se apega a los vicios y a los desórdenes de la vida, contrayendo, digamos, una deuda con respecto a los efectos que traerán consigo tanto los vicios como los desórdenes de la vida. Así pues, fíjense, debemos detectar en dónde ha quedado la primogenitura de nuestras acciones, de dónde es que realmente han brotado. O sea, en pocas palabras, si nosotros hemos actuado según los desórdenes de la vida, no podríamos atribuirle nuestras acciones a la parte amable. O sea, no tenemos que intentar engañarnos haciendo pasar una mala acción por buena, porque su raíz, su principio, no está basado, por ejemplo, en el bien, que es a donde se hace la mención, en este caso, de la primogenitura. Eso es lo que hay que detectar. ¿De dónde ha brotado? ¿Ha brotado de la cualidad amable de mi alma? ¿O por el contrario, ha brotado de ese opuesto que se apega a los vicios y por ende también a los desórdenes de la vida? O sea, no pueden permitirse ningún tipo de falsedades, no mentiras, no engaños. Por eso debemos de estar muy al pendientes en torno a la primogenitura que poseen cada una de nuestras acciones, precisamente para no incurrir en falsedades. No fue pues inútil para nosotros la digresión de una ley según la cual se nos enseñó que el primogénito no es precisamente el hijo de una mujer amable. Esto es más ligera y placentera. De hecho, el verdadero primogénito, ¿no?, es aquel que parte de una madre santa, es decir, la gracia. Y aquí estamos a otro nivel, a un nivel incluso, vamos a decirlo así, ya espiritual. Se está hablando de esta primogenitura que corresponde al nuevo nacimiento que solo la gracia es capaz de realizar. Esa sería la verdadera primogenitura. De esta gracia se nutren los primogénitos, no los pecadores, que siguen o seguimos apegados tanto a los vicios como a los desórdenes de la vida. Así pues, el verdadero primogénito es el que recibe el doble de todas las cosas que tiene para que viva en la abundancia. Es decir, cuando uno sí ha reconocido la gracia concedida por Dios, uno recibe el doble de las pertenencias para que viva en una abundancia de riqueza espiritual. En todo caso, el primogénito es el primero según el espíritu, no según la carne, como afirma Ambrosio en sus cartas. Es decir, el asunto aquí tratado no es un asunto meramente carnal, sino que tiene también una dimensión espiritual. Por eso hay que entender, en pocas palabras, ya a este nivel, de qué raíz es que han brotado nuestras respectivas acciones. ¿Han brotado según el orden mismo de la gracia o por el contrario, han emergido de la privación de esta gracia? Es decir, ¿cuál es el verdadero sustento, por decirlo brevemente, de todas y cada una de nuestras acciones? ¿Es la voluntad de Dios, la gracia, o por el contrario, se remite a mi propia voluntad y por ende a mi, digamos, interposición, ¿no?, al no querer que sea Dios la raíz y el fundamento de todo mi proceder? Capítulo 21, versículos 18 a 23. Si un hombre hubiera cometido un delito digno de muerte y es ejecutado colgándolo de un árbol, su cadáver no pasará la noche pendiente del madero, sino que lo sepultarás aquel mismo día, porque el que cuelga de un madero es una maldición de Dios. Y no has de hacer impura la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia. Quédense con esto. El que cuelga de un madero es una maldición de Dios. Si alguno de los nuestros se pregunta, no por espíritu de disputa, sino por deseo de instruirse, ¿por qué Cristo no ha sufrido otra muerte que la de la cruz? Es decir, ¿por qué no murió de otra manera? ¿Por qué precisamente colgado de un madero
es decir, crucificado, que sepa que ninguna otra clase de muerte nos será más útil que aquella. Y por eso justamente el Señor la ha sufrido por nosotros. En efecto, fíjense hasta dónde llega el carácter mismo de la redención que el Salvador ha llevado a cabo. Si Él venía a soportar la maldición que pesaba sobre nosotros, repito, si Él venía a soportar la maldición que pesaba sobre nosotros, ¿cómo se habría hecho maldición, como se menciona en la carta a los Gálatas, sin sufrir y padecer la muerte de los malditos? O sea, el Señor aceptó las exigencias extremas de la redención. No ha venido pues a ser un simulacro, no es una farsa, es una realidad sumamente concreta, con todo lo que implica. Entonces, ¿qué entendemos? Que tal es en efecto la muerte sobre la cruz. Pues como está escrito, maldito el que está colgado del madero, como lo ve Atanasio en la encarnación del Verbo. Es decir, el Señor ha venido a asumir la maldición que pesaba sobre todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo ha muerto? Según los requerimientos de esta misma maldición. Es decir, tal y como correspondía al que moría colgado de un madero. O sea, el Señor ha sufrido y padecido la muerte de los malditos. Que se está señalando. Entonces empezamos a captar algo de la hondura que posee la muerte sobre la cruz que el Señor ha experimentado. O sea, quiere decir que Él, en pocas palabras, muere como maldito para que nosotros quedemos benditos. Él ha asumido en carne propia todas las exigencias, pues, de la redención. Capítulo 22, versículo 1 a 4. Si vieras perdido a un buey o un cordero de tu hermano, no te desatiendas de ellos, condúcelos a tu hermano. Pero si tu hermano no vive cerca de ti o no sabes quién es, guárdalo en tu casa y que esté contigo hasta que tu hermano venga a buscarlo. Entonces se lo devolverás. De la misma manera harás con su asno, con su manto y con cualquier cosa que se le haya perdido. No debes desentenderte de lo que encuentres. Si vieras el asno o el buey de tu hermano caídos en el camino, no te desentenderás de ellos. Le ayudarás a levantarlo. El Deuteronomio nos enseña aquí ya a velar por nuestro hermano y por ende a no descuidar nada que tenga que ver con él. O sea, aquí también ya se nos invita, ¿no?, a esta velación, al velar con respecto a cada uno de nuestros hermanos, a cuidar también de él, y no solo en su persona, sino incluso en todos y cada uno de sus bienes, porque ¿no?, tanto él personalmente como sus pertenencias deben ser algo importante para nosotros. Aquí ya hay entonces también un encargo. Vemos cómo el amor a Dios se tendrá que ver reflejado de manera muy específica en el amor al prójimo. No podemos ser indiferentes ante las desgracias ajenas. Ni siquiera, por ejemplo, si encontramos algún manto perdido, una cosa que puede ser irrelevante. En primer lugar, porque esa cosa no es tuya. Alguien la perdió y ese alguien la necesita. Si tú lo encontraste, no es para que te lo quedes. Es para que lo conserves hasta el momento en el que tu hermano, ¿no?, vuelva a buscar o intente localizar su pertenencia, como puede ser hoy en día un bolso, un celular, un auto, unos lentes, una sombrilla, ¿no?, para esta temporada de lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no podemos ser, vuelvo a repetir, indiferentes ante los demás, y mucho menos ante aquellos que atraviesan situaciones complicadas, porque tanto él como sus pertenencias deben ser algo importante para nosotros, como afirma Gregorio Taumaturgo en la Carta Canónica. Así pues, mediante una solidaridad natural, la ley nos enseña a considerar como depósito lo que se encuentra y, por tanto, como algo que debemos ciertamente resguardar. Aquí ya se está apelando a un sentido profundo de solidaridad.
Entonces, todo lo encontrado es algo que se me encomienda resguardar hasta que aparezca su respectivo propietario. No es mío, no me pertenece. De hecho, entonces, ¿no? Con esto se va a demostrar que no guardamos nunca rencor contra alguien, como afirma Clemente de Alejandría en los Estrómata. Y aquí vemos una dimensión más profunda de esta exposición. Porque alguien puede encontrarse, por ejemplo, el buey de un vecino y por rencor o por coraje matarlo o simple y sencillamente no devolvérselo. Es decir, en la medida en la que nosotros verdaderamente nos preocupamos tanto por el prójimo como sus pertenencias, es la medida en la cual mostramos una verdadera rectitud interior o bien una pureza de alma. Porque resguardar las cosas ajenas involucra que no tenemos ningún tipo de conflicto o rencor hacia nadie. Al contrario, estamos siempre en la disposición de ayudar. En todo caso, si se te ordena sacar un asno o un buey caído en el barro, ¿cómo es que entonces pasarás de largo al ver a un hermano tuyo redimido con la sangre de Cristo hundido en la inmundicia? Por ejemplo, en la inmundicia de la borrachera, o bien revolcándose en el lodo de la lujuria. O sea, si no podemos ser indiferentes, por ejemplo, con respecto a las pertenencias, ¿cuánto más hemos de estar interesados por la propia persona? No podemos pasar de largo. ¿O acaso no le tenderás la mano a ese hermano tuyo? Acuérdense cuando el Señor da la parábola del buen samaritano. Es lo que está recordando. Ya se había dicho en la propia ley. No podemos pasar de largo. Tenemos ciertamente que intervenir. O es que no vale infinitamente más esta persona que cualquier animal caído o extraviado. Hemos llegado a tal punto en el mundo contemporáneo que esto incluso se cuestiona, ¿no? Para muchos seres humanos alrededor del mundo, un animal es infinitamente más importante que cualquier ser humano. Hay personas dispuestas a adoptar, por ejemplo, a un perro, pero no a otra persona. Y mucho menos si es adulta. Ya por no decir que sea anciana. De verdad, ¿no darás muestras de misericordia con ese hermano tuyo tendiéndole la mano? Incluso deberías alentarlo a salir de ese lugar. Por ejemplo, con reprensiones cordiales, como afirma Cesario de Arles en el sermón. O sea, tenderle la mano no siempre va a significar hacerle llegar algún tipo de ayuda material. Quizá no está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pongamos por caso. No obstante, nosotros sí podemos darle alguna palabra de aliento o darle esperanza para que abandone esa situación en la que se encuentra, ¿no? A veces también pueden ser muy importantes las reprensiones cordiales, pero lo fundamental es no pasar de largo, no ser indiferentes, no tener un corazón de piedra. Capítulo 22, versículo 5 al capítulo 23, versículo 1. La mujer no vestirá traje de varón, ni el varón se pondrá vestido de mujer. Pues cualquiera que hace esas cosas se convierte en una abominación para el Señor tu Dios. Si al caminar encuentras casualmente un nido de pájaros en un árbol o en el suelo, y a la madre incubando sobre los polluelos o los huevos, no capturarás a la madre que está sobre las crías. Dejarás a la madre y podrás quedarte con las crías, para que te vaya bien y vivas mucho tiempo. Vean cómo se vuelve a insistir en esta delicadeza, en esta misericordia, en este trato, que no puede, pasarse por alto, ni siquiera en cosas muy básicas. Si edificas una casa nueva, hazle un pretil al terrado, para que si alguien se cayera de él, no te hagas responsable de sangre por razón de tu casa. O sea, piensa en los demás. No sembrarás en tu viña otras simientes. No sea que la vendimia se convierta en cosa sagrada, tanto la semilla que sembraste como la cosecha de la viña. No ararás con buey y asno juntos. No te vestirás con paño tejido de lana y lino. Te harás flecos para las 4 puntas del manto con que te cubras.
Mira, si reflexionas verdaderamente, podrás darte cuenta que hay una incongruencia en aquello que la misma naturaleza establece. En efecto, ¿por qué no quieres aparecer en aquello en lo que has nacido? ¿Por qué asumes un aspecto que no es el tuyo? ¿Por qué te empeñas en fingirte mujer y tú mujer, por qué te empeñas en fingirte hombre? Porque evidentemente se trata de un empeño voluntario. La naturaleza ha revestido a cada sexo con los vestidos que les son propios, ya que hombres y mujeres poseen peculiaridades distintas. De hecho, en el hombre y la mujer es diverso el modo de comportarse, así como son igualmente diversos los aspectos de los movimientos y las fuerzas correspondientes. Es más, hasta la voz es tan distinta que habrá que hacer un gran esfuerzo para intentar adulterarla, como afirma Ambrosio en una de sus cartas. Y aquí hay un aspecto fundamental. El problema de fondo es la falta de transparencia. Es decir, la negación a reconocer que no quiero aparecer como soy. Ese es el único problema. Por ejemplo, soy hombre pero no quiero. Soy mujer pero no quiero. Pero no tratar de falsificar, ¿no?, la cuestión o este hecho por medio de ideologías que no corresponden para nada con la realidad misma. Aquí lo único, pues, que se está solicitando es una sinceridad y reconocer que si yo no quiero ciertamente aparecer como lo que soy, bueno, se trata de un empeño voluntario. Y ahí es donde cabría, pues, o donde se debería de poner el respectivo acento. Porque si no, entramos a un mundo de fingimientos que quieren saltarse este aspecto tan fundamental como lo es el empeño voluntario. Es decir, no quiero ser mujer o no quiero ser hombre, o no me gusta, pero es mi empeño voluntario. Es algo que yo estoy decidiendo, pero sé claramente sobre qué. No andar por ahí con cosas que quieren ciertamente, ¿no?, enredar nada más los hechos para generar confusión. Lo vemos desde los movimientos. En efecto, los propios movimientos corporales, tanto masculinos como femeninos, son muy distintos. Y se pueden, digamos, como identificar sin mayor problema, por no hablar ya de la voz, ¿no? Habría pues que hacer un gran esfuerzo para intentar adulterarla, ya sea, digamos, en un tono masculino o en un tono femenino. Entonces, ¿por qué se dice que será abominación? Porque se puede sostener en una mentira y no en una honestidad y en una transparencia. Ese es el verdadero problema, que se quiera justificar a través de mentiras y no reconociendo el empeño voluntario, por ejemplo, de negación. No quiero o no me gusta y punto. Es decir, lo que tiene que estar siempre de por medio es la verdad. Por otra parte, cuando se construye una casa, no hay que dejar de construir el pretil protector de la casa. Es este pretil el que impide que caiga el que ha subido a la casa. Pues bien, de la misma manera ocurre con la casa de la palabra. En efecto, los que ingresan a esta casa y caen es porque los constructores no han hecho bien las cosas. Es decir, no han edificado debidamente la casa de la palabra. Así pues, son estos constructores los culpables de las muertes y caídas, como menciona Orígenes en los comentarios al Evangelio de Juan. Y aquí sí nos podemos preguntar, bueno, ¿y quiénes son los constructores de la casa de la palabra? Pues cada uno de nosotros. ¿Realmente en base a qué hemos construido? ¿Y en qué condiciones es que hemos llevado a cabo esta obra de construcción? ¿Con qué materiales hemos empleado? ¿Cuáles son nuestras técnicas? ¿Hemos construido verdaderamente del modo adecuado? ¿O por el contrario, hemos construido, por ejemplo, con gran descuido y con gran negligencia? Entonces, si a veces, por ejemplo, la cuestión en términos de creencia y de fe no va, por lo menos del todo, por buen camino, es porque también hay algo de responsabilidad en tanto constructores que nos corresponde.
También hay que pensar que si, por ejemplo, la iglesia no atraviesa un buen momento, pues ¿qué no hemos hecho bien? Porque en principio nosotros somos los miembros vivos de la iglesia. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿De qué manera hemos edificado las cosas? Debíamos poner un suelo de cemento y a lo mejor lo hicimos de barro. Debíamos poner columnas sólidas y a lo mejor pusimos algunas maderas endebles. Y esto produce también ciertamente muchas muertes espirituales, muchos abandonos de la fe y evidentemente muchas caídas. Es decir, muchos errores en nuestra propia práctica de vida creyente. Entonces también se nos invita a darnos cuenta que en tanto seguidores de Cristo debemos de ser constructores, ¿no?, adecuados para la casa de la palabra. Es decir, también de nosotros dependerá la seguridad, la firmeza, la estabilidad de muchos otros, ¿vale? Además, que se haya hecho mención del buey y el asno no carece de significado en este caso. Quizás sea una puntualización debida a la disparidad de estos animales. O sea, un buey y un asno sí son completamente dispares, son muy distintos entre sí. Y por ende, es al mismo tiempo una advertencia para no ofender y no poner bajo el yugo a ningún ser humano por el hecho de que se trate de otra raza. O sea, lo que hoy se ha puesto en boga. No se puede hacer discriminación. Porque que sea de raza diversa no es motivo para subyugarlo. O sea, no porque sea distinto a nosotros, entonces habrá que tratarlo con injusticia, con opresión. Habrá que reconocerlo también en su diversidad. Y no hay ningún motivo para subyugarlo. De hecho, que sea de otra raza no es razón para ejercer sobre esa persona ningún tipo de maldad. Porque antes de ser de tal o cual raza, es una persona. Y por ser persona, es un semejante nuestro. Ahora bien, también parece estar indicado lo siguiente: lo inoportuno que es hacer partícipes del mismo culto divino al puro y al impuro, es decir, al fiel y al infiel, como menciona Clemente de Alejandría en los Estrómata. Y parece que tiene razón. En el primer caso, ¿no?, digamos, racial, creo que es evidente, no necesita más comentarios. En el segundo, por ejemplo, sí puede ser perjudicial cuando se da una mezcolanza, ¿no?, confusa en el mismo culto divino entre fieles e infieles. O vamos a decirlo así, entre verdaderos discípulos y falsos discípulos. Porque sabemos que dentro del culto divino, dentro pues no solo de la celebración litúrgica, sino de la vida eclesial, hay muchos falsos testigos. Y esto genera ciertamente confusión. No obstante, no se pueden separar de manera tajante, ya que el mismo Señor no lo aconseja y además pide que seamos prudentes y pacientes porque por sus obras se conocerán. Debemos atender también a las indicaciones que el Señor nos ha dado al respecto. Así pues, ¿qué significado tienen estos enigmas para el santo? Pues que no se debe hacer que nazcan juntos en la misma alma el vicio y la virtud. Recuerden que ya se habían mencionado en versículos anteriores, cuando hablamos de una sola alma, pero que puede darse a dos tendencias ciertamente contrarias. De hecho, no se debe partir la vida entre cosas que son ciertamente incompatibles. O sea, no debemos cultivar al mismo tiempo en el alma tanto las espinas como el trigo. Debemos decidirnos por una u otra. No podemos, por ejemplo, intentar cultivar en el alma ciertas virtudes, pero también tratando de preservar o a veces hasta fortalecer ciertos vicios. No debemos intentar conjugar vicio y virtud, pecado y gracia, bien y mal. Esta sería, digamos, la indicación. De fondo, ya sabemos que maldad y virtud son incompatibles y por eso no se deben dar a luz tinieblas tras haber concebido la luz, como afirma Gregorio de Niza en la enseñanza sobre la vida cristiana.
Es decir, si hemos recibido pues la revelación de la verdad y hemos concebido la luz y hemos recibido la gracia, entonces no debemos nosotros volver de nuevo a intentar engendrar tinieblas en nuestro propio interior. Reconocer que hay cosas que en efecto son incompatibles. Por ejemplo, la maldad y la virtud. Y no debemos intentar mezclarlas ni exteriormente y tampoco interiormente. Habría que mantener entonces una verdadera integridad. Por último, se prohíbe al ser humano arar con buey y asno juntos por lo siguiente: no se debe revolver lo bueno con lo malo en una misma acción. ¿Se dan cuenta? O sea, el problema de fondo no es tanto la maldad en sí, sino la mezcolanza que queremos hacer, porque eso es obra de la mentira. Es decir, eso es justamente lo que hace el maligno: revolver lo bueno con lo malo en una misma acción. Y esto genera confusión, genera discordia, genera conflictos y al final lo que genera finalmente, ¿no? Pues es caos. Por eso el Señor nos advierte de no revolver lo bueno con lo malo en una misma acción. De hecho, esto es algo que hacemos como por puro sentido común. Por ejemplo, si comimos algo y en el plato quedaron algunos residuos y estos se echaron a perder, no los mezclamos con la comida fresca que vamos a ingerir, por ejemplo, en un día en particular. Lo lavamos. Es más, tampoco mezclamos, por ejemplo, verduras podridas con verduras sanas. No lo mezclamos, lo separamos. La pregunta es ¿por qué si tendemos a hacerlo, al menos como una tendencia en nosotros mismos? ¿Por qué tendemos a revolver lo bueno con lo malo en una misma acción, cuando aquí ya se ha indicado que es justo lo que no se debe hacer? Incluso queda establecido como una prohibición. De hecho, en el caso de la predicación, esto es algo por demás importante. Recuerden que la predicación no solo se refiere a los sermones, ¿no?, oficiales que podemos llegar a escuchar en algún momento. Por predicación se refiere a nuestro modo cristiano de expresarnos, porque nosotros también damos una predicación. En nuestras pláticas, en nuestros encuentros con otras personas, también nuestra predicación parte, o por lo menos eso se supone, del principio que está guiando, orientando e iluminando toda nuestra conducta, que sería la fe. En efecto, si mezclamos lo bueno con lo malo, lo único que sucederá es que nadie podrá aprovechar debidamente lo ahí expuesto. Es lo que habíamos dicho. No se sacará pues un buen provecho. Todo finalmente quedará caótico, quedará confuso, y no se llegará a ningún buen resultado, como afirma Paterio en la explanación al Deuteronomio. Por eso debemos de rehuir de cualquier tipo de confusión. Más bien, en lugar de mezclar lo bueno con lo malo, en principio tendríamos que distinguirlo, para que entonces sí se pueda sacar un debido provecho. Y más aún, como vuelvo a repetir, tratándose de la predicación. Capítulo 23, versículos 2 a 9. No aborrecerás al idumeo, porque es hermano tuyo. ¿Ya ven cómo aquí ya se menciona de manera clara y puntual? Tampoco aborrecerás al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Los hijos que tengan podrán formar parte de la asamblea del Señor a la tercera generación. Mira, no se debe despreciar a nadie porque sea de otra tierra. Primero, ya habíamos dicho, no se puede despreciar a nadie porque sea de otra raza. Y tampoco porque sea de otra tierra. De hecho, aquí se llama egipcio a todo lo mundano de forma general. Bien es cierto que no formamos parte de lo mundano, porque hemos sido rescatados por el Señor. Esto es verdad. Sin embargo, no debemos olvidar que fuimos rescatados de ahí por el Señor. Y por tanto, debemos ser considerados con todos aquellos que aún no salen de tal condición. O sea, que yo haya experimentado una conversión no significa que no fui rescatado por Dios. Y por eso debo de tener consideración con aquellos que lamentablemente aún no salen de esa situación en particular. O
sea, no se me debe olvidar, pues, que antes estaba perdido y que el Señor salió a mi encuentro. Eso nunca lo puedo perder de vista. O sea, no puedo ser desconsiderado con todas aquellas personas que, sea de la manera que sea, a lo mejor aún no están viviendo a partir de la gracia. Debemos de tener consideración con ellos. En efecto, todos los que no han salido de esa condición no son nuestros enemigos, sino nuestros hermanos, que todavía viven en esclavitud y desgracia. Y si van conectando las cosas, recordarán, como dijimos, que no podemos ser indiferentes ante los demás, ni podemos pasar de largo. Entonces, si yo veo que una persona se encuentra todavía en esclavitud y desgracia, tengo que invitarle para que forme parte de la paz que se nos ha concedido. Y esta invitación, bueno, como menciona Clemente de Alejandría Nostrómata, esta invitación puede darse básicamente de dos maneras. Una es directa, ¿no?, por medio de la predicación y sobre todo por medio del testimonio, que será inseparable ciertamente del ejemplo de vida que yo le haga llegar. Esa es la primera manera. Pero la segunda manera también puede ser por medio de la súplica constante e insistente a Dios para que lo rescate de ahí. Porque yo sé lo que es estar esclavizado. Yo sé lo que es estar hundido en la desgracia. Y es algo verdaderamente horrible. Por eso no quiero que mi hermano se encuentre en una situación así. Le puedo implicar y suplicar al Señor de forma insistente y constante para que también lo libere y viva agradecido, ¿no?, dándole pues gloria. Estas son las dos maneras. Si se conjugan, mejor. Si no, podemos apelar a una u a otra. Pero el chiste es que no pasemos de largo. Capítulo 23, versículos 10 a 26. No prestarás a interés a tu hermano, cualquiera que sea el préstamo, ni dinero, ni alimentos, ni cualquier otra cosa. Podrás prestar a interés al extranjero, pero a tu hermano no, para que te bendiga el Señor tu Dios en todas tus obras en la tierra de la que vas a tomar posesión. Si haces un voto al Señor tu Dios, no te retrases en cumplirlo, porque el Señor tu Dios no dejaría de reclamártelo e incurrirías en pecado. Si te abstienes de hacer un voto, no incurres en pecado, pero cumple lo que sale de tus labios, y conforme prometiste al Señor tu Dios, pon por obra la ofrenda voluntaria que libremente pronunciaste con tus labios. Si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, hasta quedar satisfecho, pero no podrás meterlas en tu cesta. Si entras en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no usarás la hoz en la mies de tu prójimo. La Escritura es muy clara con respecto a la usura. Muy clara. Y por eso nos indica que el dinero debe ser restituido sin pedir interés a cambio. Así pues, es un deber de humanidad ayudar a quien no tiene nada. Y es una crueldad extorsionarle pidiéndole más de lo que de hecho le has dado. Si no tiene lo necesario, ¿cómo le pides que te pague incluso más de lo que pide? Si no tiene, y por eso te está pidiendo, ¿cómo se te ocurre, ¿no?, pedirle más incluso de lo que tú le das? Él te pide algo y tú le pides asimétricamente, ¿no?, algo que está ya fuera de sus propias posibilidades. Literalmente lo estás oprimiendo, lo estás extorsionando, lo estás literalmente desangrando. Por eso la Escritura es muy clara con respecto a la usura. En todo caso, si necesita de tu ayuda, porque no tenía siquiera lo suficiente para subsistir, no es impío que bajo la apariencia de humanidad tú exijas más a quien de hecho no tiene ni para pagar siquiera lo que necesita. No es literalmente como enviarlo a un pozo sin fondo,
¿Por qué él entonces no recibe una ayuda? Contrae una deuda. Y una deuda es un peso enorme. Enorme. Como menciona Ambrosio en Sobre los Ministerios. Hay almas que se pueden quebrantar por deudas. Y más cuando la deuda se vuelve impagable. ¿Cómo se nos ocurre que si alguien nos pide, en efecto, porque no tiene lo necesario para subsistir y no tiene ni siquiera para pagar lo que necesita, yo le exija todavía más de eso? Eso es algo grave, es impío. Es de hecho una crueldad. Es algo verdaderamente inhumano, porque repito, en ese caso no se le ayudó, se le hundió, se le aplastó, se le destruyó. Ahora bien, el voto es una petición a Dios de favores con la promesa de ofrecer a cambio un don. Eso es un voto. Yo tengo una necesidad, le pido a Dios, ¿no? Y a cambio yo le prometo un don. En consecuencia, es de ingratos que cuando has obtenido aquello que has pedido, retrases imprudentemente aquello que has prometido, como menciona Ambrosio en Sobre Caín y Abel. Si se dice, se hace. Mantén también integridad en tus palabras. Mantén rectitud en tu boca. Si el Señor te ayudó en lo que tú le solicitaste y tú ofreciste algo a cambio, cumple pues tu promesa. No actúes de manera imprudente. Por último, está bien el satisfacer las necesidades que podemos atravesar en campo ajeno, ya que somos hermanos, ¿no? Como decía el Señor, si entras a un campo ajeno, come lo que quieras, pero no te lleves nada, ¿no? O toma espigas, pero no metas la hoz. Sin embargo, lo que no está bien es lo siguiente. Y hay que poner mucha atención a estos matices porque son verdaderamente relevantes, son pues verdaderamente importantes. Entonces decimos, lo que no está bien es lo siguiente, que con pretexto de necesidad tomes más de lo que en efecto necesitas, pues eso ya es codicia. Es decir, también podemos engañarnos, por eso insistimos hace un momento que la Escritura nos invita a no mezclar lo bueno con lo malo. Porque puede ser que bajo el pretexto de necesidad confundamos las cosas y entonces pasemos de la necesidad, que puede ser ciertamente real, a una codicia ciertamente inaceptable. Si necesitas, pide. Pero no pidas más de lo que en verdad necesitas, porque eso ya es codicia. Entonces, en pocas palabras, como menciona Agustín en el Trabajo de los Monjes, no confundamos nuestras necesidades con ambiciones, porque esa es una línea muy delgada. ¿Realmente se trata de una necesidad o por el contrario se trata de una ambición? Aquí, nuevamente, habrá que ejercitar de manera profunda y de manera detenida el discernimiento. Pero quedémonos con esta indicación fundamental. No confundamos nuestras necesidades con ambiciones. Entonces vean, el Señor es muy claro con respecto a la usura. Sí, pero también es muy claro con respecto a la codicia. Porque hay personas que con pretexto de necesidad se deslizan incluso astutamente hacia la codicia. E incluso disfrazan las ambiciones con, digamos, una máscara engañosa de necesidad. Capítulo 24, versículos 1 a 5. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero luego la mujer no encuentra gracia a sus ojos por haber hallado en ella alguna cosa oprobiosa, y le escribe un libelo de repudio, lo entrega en su mano y la despide de su casa, y saliendo de allí se marcha y viene a pertenecer a otro hombre, y la aborrece también este otro, le escribe libelo de repudio, lo que hoy diríamos un acta de divorcio, se lo entrega en la mano y la despide de su casa, o muere el segundo hombre que la tomó por mujer,
El primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa después de que ésta quedó impura. Por eso será abominación ante el Señor. Y tú no debes hacer pecar la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia. Mira, lo anterior se dice como advertencia. Recuerden que el propio Señor lo aclaró. Cuando lo cuestionaron si era lícito o no divorciarse, no porque lo decía la ley de Moisés, se están refiriendo a este pasaje del Deuteronomio, el Señor les dijo claramente, eso se los dijo Moisés debido a la dureza de su corazón. En que sabía que no eran capaces de mantenerse fieles ni siquiera en una relación humana. No tenían pues un amor verdadero, ni siquiera por la esposa. Lo anterior se dice como advertencia, es decir, para evitar el tener que recurrir al divorcio. En efecto, fíjate bien que la ley no dice, el que quiera que despida a su mujer. Eso no dice la ley. O sea, si ya te aburrió, ya te cansó, ya se te dio la gana, despídela. No. Antes bien, la ley dice que se establezca un plazo, a fin de que el ánimo inicial que impulsa la separación sea contenido por el documento. Y esto es también como muy obvio. Aquí la ley lo que está diciendo es que si nosotros estamos alterados o estamos disgustados, no tomemos ningún tipo de decisión. Necesitamos ciertamente serenarnos para recuperar un juicio recto. Entonces, el objetivo es la reconciliación. Y el objetivo, por ende, es el desistir de ese propósito de separación, ya que, a final de cuentas, despedir a una mujer es causarle un mal. Y eso es lo que el Señor también está señalando. O sea, otra vez, no podemos nosotros pretender hacerle mal a nadie. A nadie. Y no es porque se trate de una mujer, a ninguna persona. Mucho menos, en este caso, a ella. No es de que el que quiera, no. ¿Bajo qué condiciones nosotros tomamos una decisión? Y si realmente hay dificultades, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿La separación o la reconciliación? Recuerden lo que dijimos, ¿dónde está la primogenitura de nuestras acciones? ¿De dónde está brotando nuestro respectivo proceder? Porque en efecto, separarse es generar un mal. Hoy ya sabemos que no solo se le causa a la pareja, sea mujer o hombre, sino también a los hijos. Y tienen, digamos, un daño pues sumamente fuerte. Bueno, como menciona Agustín en contra Fausto. Capítulo 24, versículo 6 al capítulo 25, versículo 4. No se tomará en prenda ni el molino de mano ni su piedra superior, porque son la vida de quien los empeña. Si haces un préstamo a tu prójimo a cambio de alguna cosa, no entres en su casa para llevarte la prenda. Te quedarás fuera, y será el hombre a quien has hecho el préstamo quien te sacará la prenda. Y si es pobre, no te acostarás reteniendo su prenda. Debes devolverla a la puesta del sol, para que pueda acostarse con su manto y te bendiga. Así se te imputará como justicia ante el Señor tu Dios. Cuando ciegues la mies de tu campo, si dejas en él olvidada una gavilla, no vuelvas a buscarla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así te bendecirá el Señor tu Dios en todas las obras de tus manos. Cuando vares tu olivar, no hagas rebusco después. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando vendimies tu viña, no tornes para hacer el rebusco. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por eso te ordeno que pongas en práctica este precepto. Y también aquí las indicaciones son como muy claras. Para empezar, la ley nos enseña a no comportarnos de la misma manera que los demás. Es decir, según el proceder de la mundanidad. Por ejemplo, varear los olivos.
caen los maduros. Pues hay quienes vuelven y hasta el último, ¿no? Se quieren llevar y buscan y rebuscan. Dice el Señor, no te comportes de la misma manera que los demás. Por eso se hablaba del divorcio. El objetivo no es la separación, el objetivo es la reconciliación. Y por eso se habló de no hacerle daño a nadie, no cometer injusticias, obrar rectamente, ser misericordiosos, tener delicadeza, porque este es el propósito y es en lo que está enseñando ciertamente, ¿no?, la ley al pueblo de Israel y por ende también a nosotros. Mira, a veces a la acción de tomar la llamamos raptar. Por eso a los pájaros que están ávidos de tomar otros pájaros, los llamamos rapaces, ya que son rápidos para tomar lo que apetecen. Pues bien, la confesión del pecado es como la prenda del que debe. Se toma la prenda del deudor cuando se obtiene del pecador la confesión del pecado. De hecho, la piedra de molino superior e inferior es la esperanza y el temor. La esperanza nos eleva a las alturas, mientras que el temor empuja el corazón hacia abajo. No obstante, ambas se deben juntar. Es decir, en el pecho del pecador se deben siempre conjugar la esperanza y el temor, porque en vano se espera la misericordia si no se teme la justicia. Y en vano se teme la justicia si no se confía en la misericordia. Deben ir siempre juntas. Justicia y misericordia, misericordia y justicia. Aquí pues se prohíbe quitarle al pecador la piedra inferior, por ejemplo el temor, decirle no pasa nada, tú tranquilo, o la superior. Sabes que estás perdido y por lo tanto quitarle la misericordia con una descuidada predicación, como afirma también Paterio en la explanación al Deuteronomio. Entonces debemos de poner mucha atención a nuestro propio modo de hablar, cómo nos expresamos, qué decimos, por ejemplo, de Jesús, de Dios, qué decimos, por ejemplo, de la justicia, de la misericordia y sobre todo cómo abordamos cada situación en particular que se nos pueda presentar, cómo aconsejamos. O sea, debemos de poner mucha atención al modo de hablar, que es, como yo les había comentado hace un momento, también nuestra respectiva predicación. A veces nuestra predicación es descuidada. Por ejemplo, cuando a lo mejor el padre le dice a su hijo, ¿no? Dios te va a castigar, por ejemplo. ¿Qué estoy diciendo? O sea, ¿realmente no está basado eso en un descuido? ¿O qué serie de consecuencias se pueden derivar de ahí? Por otra parte, nuestro hermano se hace deudor nuestro cuando se muestra que nuestro prójimo ha faltado en algo contra nosotros. O sea, si alguien nos ofendió, se hace deudor nuestro. A los pecados, en efecto, los llamamos deudas. Por eso se dice al siervo pecador, yo te he perdonado toda la deuda, que es tanto como haberle dicho, yo te he perdonado todos tus pecados, es decir, he sido misericordioso. ¿Acaso tú vas a obrar de otra manera? Pasando por alto el ejemplo que yo te he dado. Por eso pedimos que se perdonen nuestras deudas, ya que perdonamos a nuestros deudores. Así pues, tomamos una prenda de nuestro deudor cuando tenemos ya la confesión del pecado. O sea, si él ya lo reconoció, ya está. Y es con esta prenda con la cual pedimos que se le perdone el pecado que cometió, es decir, con esa confesión. De hecho, quien declara el pecado que cometió y pide perdón es como el que entrega una prenda por lo que debe. Quiere decir que ahí ya la cosa está saldada. Ahora bien, se nos ordena devolver la prenda antes de la puesta del sol, ya que no debemos guardar rencor contra aquel que ciertamente nos haya ofendido. No podemos guardar rencor, no podemos quedarnos con eso. En efecto, antes de que sucumba en nosotros el sol de la justicia por el dolor del corazón, debemos devolver la confesión del perdón al pecador. O sea, debemos también perdonar. Estamos llamados a ese perdón, a perdonar. En tal caso, el que reconoció haber pecado contra nosotros recibirá el perdón de lo que hizo.
y es un perdón de corazón, de tal manera que no se queda rencor alguno. Quiere decir que nosotros no guardamos en el corazón nada que pueda perjudicar mi relación con los demás, como afirma Paterio en la explanación al Deuteronomio. Por último, y ya con eso terminamos en esta ocasión, la ley resalta sobremanera la generosidad que siempre debemos mostrar con el pobre. Siempre debemos ser generosos, pero más con el pobre. En efecto, era peligroso e ilícito cegar completamente la cosecha, o bien rebuscar en las viñas y los olivos, porque había que dejar algo para los pobres. Ahora bien, si esto les estaba mandado a los que estaban bajo la ley, ¿qué diremos entonces de los que son discípulos de Cristo? ¿Qué tipo de generosidad deberán mantener? Si era ilícito llevarse todo de los que estaban bajo la ley, ¿qué diremos de los discípulos de Cristo? A estos el mismo Señor les dice, y eso es algo que deberíamos meditar: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Señor está siendo muy claro. Si vuestra justicia, si nuestro modo de actuar, de proceder, no es mayor, no es más grande, no es más generoso que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Señor, repito, ha sido claro al respecto. Se nos pide mucho porque se nos ha dado demasiado, como afirma Mateo, se afirma en el Evangelio de Mateo, y también Basilio de Cesarea en la homilía sobre la misericordia y el juicio. Pues bien, vamos a dejarla hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.